Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Tauro, con el trabajo. Como siempre, lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Tauro, hoy trabajaremos también con tu lado espiritual. Mi queridísimo Tauro, vamos a ir comenzando con los que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Tauro, que sí estáis trabajando. Pues mira, Tauro, aquí me dicen las cartas que vosotros estáis esperando como algún aumento de sueldo, ¿no? Pero como que lo esperáis con una siguiente renovación o algo por el estilo. La renovación se da, Tauro, pero el aumento de sueldo no lo veo todavía. De hecho, te van a decir que para dentro de 3-4 meses aproximadamente. Bien. Los Tauro que no estáis trabajando. Estoy viendo una firma de contrato por aquí, Tauro. Dice que sería en un principio para 6 meses, en un principio, pero que luego tú tendrías la oportunidad de quedarte en ese lugar, ¿vale? Tú podrías seguir en ese lugar. Luego ya tú decides, porque también te veo aquí como esperando, Tauro, noticias de otro sitio, noticias de otras cosas. Los Tauro que tenéis un negocio, podría estar habiendo, o podría comenzar a haber, una salida de dinero, ¿no? Dice, por una mala gestión que se hizo en su momento. O sea, una mala gestión que se hizo en su momento podría traer ahora el resultado. Se harán cambios dentro de tu negocio, Tauro, salen clarísimamente que se harán unos cambios importantes y se baraja la posibilidad, Tauro, de que alguien familiar trabaje con vosotros. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos con tu economía. Por cierto, Tauro, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Tauro, respecto a tu economía, que dicen las cartas, vas a tener noticias relacionadas con algo que tiene que ver con la salud. Dicen, no son buenas noticias. Bien, así que todos los que estéis esperando noticias económicas sobre esto, las cartas dicen que no llegan buenas noticias. Tauro, que estéis esperando otro dinero, todo el dinero que a ti te llegue, Tauro, dice, tienes que tener en cuenta que está relacionado con lo que tú ganes, con lo que tú trabajes. Los Tauro que estéis esperando noticias de un dinero del exterior, dice, caerás en la cuenta de que todo era un engaño. Algunos de vosotros dentro de poco tiempo os plantearéis lo que es la venta de una vivienda, ¿bien? Dice, pero no lo tendréis muy claro. Esto es algo que se os va a pasar por la cabeza, pero que al final es algo que no está claro todavía. Para hacer esto, Tauro, pues lo tenéis que tener bien claro, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro que estáis solteritos. Pues mira, llega algo bastante importante en tu vida, algo muy importante. De aquí a 3 meses tiene que llegar esta persona que estoy viendo aquí, que es una persona que de cara a futuro se plantearía muchísimas cosas contigo. Tú ten en cuenta que es una persona que cuando tú la conozcas vas a tener una conexión muy fuerte, te vas a hacer hasta muchas preguntas, porque esa conexión no es normal, no es ni terrenal. Dice, pero obtendrás las respuestas conforme vaya pasando el tiempo. Es una persona para quedarse. Bien. Es una persona, también tengo que decir, que te va a mostrar los dos lados desde un principio, ¿eh? Los dos lados. O sea, no es una persona que, mira, todos cuando estamos en la conquista mostramos nuestro mejor lado, ¿no? No, esta persona te va a mostrar los dos. No hay nada que descubrir después. Bien, esto quiero que lo tengas presente porque esto será una parte muy importante. Bien, vamos a seguir, seguimos.
Seguimos, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Es una persona que viene de una relación oculta, ¿eh? Así lo dicen las cartas, lo digo para que lo tengáis en cuenta. Viene de una relación oculta y viene como cansado o cansada de esa situación, ¿vale? Date cuenta que cuando tú conoces a esta persona, ha parado esa historia. No dicen las cartas que en su mente estuviera esa historia terminada, pero claro, cuando a ti te conoce eso se termina automáticamente, o sea que no hay opción después de regresar para volver a vivir esa historia oculta que yo estoy viendo aquí. Es una persona que puede que sea un poquito mayor que tú, Tauro, muy poco, bien, y es una persona que llega a cambiarlo todo en tu vida. Incluso me hablan las cartas de posibilidad de vivir en el exterior. Todos los que hayáis planteado el vivir en otro lugar, con esta persona se podría dar. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Es una persona que tiende mucho, como que termina las relaciones, se las termina bien, pero siempre el pasado busca a esta persona, ¿no? El pasado como que siempre regresa a su vida, o diferentes personas de su pasado regresan a su vida. Pero aquí dicen las cartas que es una persona, a mí me hablan de una persona que cuando cierra un ciclo de su vida no hay opción a vuelta atrás, o sea que si alguna vez a ti te pasa, pues, o tú piensas romper esta historia por alguna pelea, una discusión o algo, pues esto deberías de tenerlo en cuenta. Es una persona que no da pasos hacia atrás. Es una persona que es de las personas que te lo ofrece todo. ¿Bien? Es una persona de muy pronta convivencia, de muy pronto compromiso, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver qué más. Esta ilusión empezaría para muchos de vosotros a finales de noviembre, así lo dicen las cartas. Finales de noviembre, primeros de diciembre, ¿eh? Dice, las primeras comunicaciones con esta persona te pueden llegar a confundir un poco. Es lo que te he dicho antes. Es una persona que no, que te va a mostrar los dos lados, ¿vale? Y esto cada uno que lo interprete como quiera. Pero que te va a mostrar los dos lados, te los va a mostrar. Se me ha quedado el micro. Yo al micro colgando y no me doy cuenta. Entonces, esto es positivo bajo mi punto de vista. Para mí sí, yo sí lo veo como algo positivo. A ver, un momento, por favor. Bajo mi punto de vista, sí es algo positivo. Luego ya cada uno en un principio como interprete todo esto. También. Y se quede eso, porque hay personas que, bueno, hay personas, no solemos quedarnos siempre. Como que prevalece siempre lo negativo, ¿no? Y esto hay que dejarlo pasar, ¿eh? Ten en cuenta que es una persona que no hay más trasfondo detrás, ¿eh? Ya me contaréis. Esta persona se dedica a algo relacionado con la salud, ¿eh? Quiero que lo tengas en cuenta también. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Bien, vamos con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, se avecina una etapa tranquila, ¿eh? En la relación, ya era hora. Hay una etapa tranquila, dice, aunque seguimos pensando cosas que nos gustaría o que nos gustaría como entender un poquito más.
actitudes o piensas a veces si tu vida podría haber tenido otro rumbo diferente y demás, pero se quedan como en pensamientos, ¿vale? Yo te digo que la etapa que viene es positiva, es tranquila, es una etapa tranquila en lo que es la relación, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novio, muchos de vosotros dentro de muy poco tiempo comenzaréis a tomar decisiones en la relación para dar pasos que son importantes en la relación. Para muchos de vosotros será el formalizar esta relación y el dejar atrás muchas cosas del pasado. Todos los que hayáis estado en un triángulo amoroso tenéis que tener en cuenta que esto está a punto de terminar. Para bien o para mal, está a punto de terminar. Y esto hay que tenerlo también muy presente, ¿no? Tauro, casados en convivencia y en novios. Dice, ¿qué es lo que a vosotros os cambia, os obstaculiza y demás? Dice, pues alguien os podría obstaculizar en algún momento, que ahora no veo que tenga fuerza esto, alguien muy relacionado con uno de los dos, ¿no? Así lo dicen las cartas. Alguien muy relacionado con uno de los dos. Bien. Voy a decir que los que, como te he dicho, los que hayáis estado en un triángulo amoroso, habéis tenido algún tipo de tonteo y demás, aquí dicen las cartas, cuidado con esto, ¿vale? Esto se ha de terminar porque es una persona que podría traer muchísimos problemas, muchísimas complicaciones a nuestra vida. Tauro, mucho cuidado con esto porque hasta incluso se ven por aquí hijos de por medio y demás. Bueno, hay que tener ojo con esto, ¿vale? Casados en convivencia y novios, un conflicto relacionado con una persona muy allegada a vosotros os hará, ¿vale? A los dos, que estéis más unidos, pero también con algo de nerviosismo, aunque este conflicto no va con vuestra historia, ¿vale? También lo tengo que decir. No va con vosotros, pero es algo cercano a vosotros, ¿bien? Y es algo que sí, que os va a poner muy nerviosos, pero también os va a mantener unidos. Todos los que estéis pensando de cara a futuro, os planteéis el tema de una convivencia, ¿bien? Aquí una convivencia, un cambio de domicilio. Dice uno de los dos en una de las últimas conversaciones, dice, no dejo la cosa muy clara. Hay que dejar tiempo a esto, ¿bien? Hay que darle tiempo. Se darán pasos en su momento, pero ahora mismo hay que dar tiempo, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados en convivencia y novios, ¿ves? Aquí remontáis un poco en la relación, se lo dicen las cartas, dice, aunque quedan partes que nos hubiera gustado a lo mejor concluir, arreglar, aclarar, pero bueno, se quedan ahí un poco en el aire, pero no son cosas que generen un conflicto. Bien, se han dejado ahí. No queremos tocar el tema, no se va a tocar el tema porque ahora mismo vamos a entrar en una etapa de evolución en lo que es la relación, bien. Entonces ese tema lo vamos a dejar apartado, por lo que yo estoy viendo aquí, Tauro. Hay cosas, que así lo dicen las cartas, que hay que entender de esta persona con la cual estamos que no se van a dar. Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Tauro.
Casados en convivencia y novio. Hay sentimientos en tu relación, Tauro, pero también dice el que si uno de los dos a veces se siente un poquito acorralado en ciertos aspectos, dice, los sentimientos cambian de una. Y esto no quiere decir que desaparezcan, también te lo digo, pero sí es cierto que la personalidad y el sentimiento cambia de un momento a otro, ¿bien? Pero porque ya venimos un poquito tocados en la relación de ciertos conflictos por esta misma historia, ¿bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Seguimos, Tauro, con tu mensaje especial del amor. Tauro, y tu mensaje especial del amor te dice, Tauro, ahora mismo no es momento de sacar lo que uno tiene guardado. ¿Bien? Dice, piensa bien antes de actuar. Piensa bien antes de sacar todo lo malo que llevas dentro o echarle lo malo que llevas dentro a otra persona. Más bien. Vamos a seguir, seguimos. Échalo, pero poquito a poco, Tauro? Pero no a nadie que no tenga nada que ver con tu conflicto. Vamos a seguir, Tauro, con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual, mi queridísimo Tauro. Mala circulación, Dice, aunque en algunas cosas, dolencias que has tenido a lo largo de estos meses atrás, vas a ir notando cierta recuperación. Pero sí hago hincapié en el tema de la circulación, ¿vale? Que le prestéis atención. Vamos a seguir, Tauro, con tu mensaje general. Tu mensaje general te dice, Tauro, hay muchas recompensas para ti en tu destino. Bien, pero si solo ves las cosas negativas, no serás capaz de alcanzar esto que tiene el destino preparado para ti. Bien, vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, vamos a hablar de tu lado espiritual. Vamos a ver, Tauro. Como siempre os digo, este mensaje será solo para las personas que os sintáis identificadas con este ser querido o mensaje que nos transmitan por aquí. Bueno, vamos a ver, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver. Bueno, pues lo primero que me muestra esta persona es como unos almendros, no sé, como una finca llena de almendros. Hay como un papel en blanco y esta persona, digamos que no estaría conforme con eso, ¿no? Me muestra un papel en blanco, ojo. Bueno. El número 2 me lo está marcando muchísimo, Tauro. Una persona con ojos oscuros. Alguien con ojos oscuros. Algo pasa con esa finca y ese papel, Algo sucede. Algo no estuvo bien, algo quiso esta persona solucionar. No pudo solucionar esto. Entonces esta es la parte que yo veo aquí que no deja a esta persona en esa tranquilidad, ¿no?
Y esta persona ya se ha hecho de notar, en varias ocasiones, Tauro. Número 33 también me lo ha mostrado bastante, Tauro. De todas maneras, siempre os digo que si habéis conectado con este mensaje, pues es para ti que intentéis contactar con este ser querido a través de los sueños, y los que no, pues ya sabéis que tenéis que dejarlo pasar, ¿vale? Muy importante. Mi queridísimo Tauro, el número 49 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente es muy importante para ti ese mensaje y tiene un contenido maravilloso para ti. Como siempre, Tauro, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Taurón, que te mando un beso fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.